9 capítulos que se estructuran en 4 secciones y un epílogo. Se parte en los capítulos 1 y 2 de un análisis histórico y socioespacial del barrio. Luego en los capítulos 3 y 4 ya nos metemos de pleno en el barrio, conocemos su entramado, su tejido comunitario, la identidad de los jóvenes, sobre todo mostrando la riqueza de experiencias negativas y positivas que existen en el barrio. En los capítulos 5 y 6 se analiza la representación que se ha hecho del barrio, tanto en la prensa como en distintos formatos audiovisuales, y se reflexiona sobre esos procesos de construcción y de deconstrucción del imaginario colectivo que se tiene sobre el barrio. La última sección aborda procesos de transformación social, abordando problemáticas concretas como la violencia de género, el estigma público e internalizado, la demotivación de muchos jóvenes que viven en el barrio, se hace desde 3 perspectivas distintas. Y finalmente la obra cierra con un epílogo en el que Yumara Amador, una vecina del barrio, describe a través de fotos y reflexiones personales el significado que el barrio tiene para ella y que luego comentaremos brevemente. Paso la palabra a mi compañero Dario para desmenuzar un poquito más cada uno de los capítulos y ya luego pasaremos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la primera parte del libro está dedicada a tiempo y espacio, análisis histórico y socioespacial, dicho de otra manera, historia y geografía. Bueno, historia contemporánea y geografía humana. El primer capítulo lo firma el profesor de historia contemporánea Adrián Florín Tudorica, que se remonta, digamos, al periodo en el que el barrio fue construido. Yo no sé si muchos de ustedes seguramente saben que el barrio del Pucha se construyó a raíz de las lluvias desastrosas que hubo en Almería en el año 1970. A partir de esta lluvia, muchas personas en Almería perdieron sus casas en determinada zona de la ciudad, por ejemplo en el barrio Alto, y entonces se decidió construir un barrio nuevo para estas personas. El profesor Tudorica ha tenido, yo creo que, la oportunidad de realizar un estudio súper interesante por distintas razones, porque ha podido analizar la construcción del barrio que se llevó a cabo con el trabajo de las autoridades locales y de las autoridades nacionales, porque había empresas privadas y entidades públicas, pero sobre todo porque el barrio se empieza a construir en un momento y termina de construirse unos pocos años después, y en estos pocos años tuvimos 3 regímenes políticos distintos: el franquismo, el régimen de la transición a la democracia, en un momento en el que se votaba a nivel nacional, pero todavía no se votaba a nivel local, por lo tanto seguía habiendo alcaldes de la época anterior, y luego la época de la consolidación de la democracia. Por lo tanto, 3 formas distintas de entender lo que es un ciudadano, 3 formas distintas de entender lo que es un servicio básico, una concepción graciosa del dictador o un derecho del ciudadano. Y bueno, el profesor Tudorica nos habla también en este primer capítulo de los problemas que hubo ya al principio del barrio y luego al principio de la historia del barrio y las soluciones que intentaron buscar sus primeros habitantes. El capítulo 2 lo escriben Beatriz González Martín, que es profesora de Geografía Humana en la Universidad de Almería, y Merche Pereira Rubio, que es doctoranda en la UAL, graduada en Sociología y con un máster en Estudio Migratorio, Mediación Intercultural e Intervención. Y en su capítulo hablan de la segregación socioespacial en la ciudad de Almería, pero tomando obviamente como caso de estudio principal el barrio del Puche. Exploran la configuración urbana del Puche, la composición social, las prácticas cotidianas, que son aquellas prácticas que al final determinan la dinámica de inclusión y de exclusión social. Y algo que a mí me parece muy interesante de este capítulo es que las dos autoras abordan tanto la dimensión objetiva, es decir, las infraestructuras, los servicios, como la subjetiva,
es decir, la percepción, las identidades, la apropiación del espacio. Y la conclusión a la que llegan es que en el Puche la relación entre la comunidad y el espacio genera vínculos materiales y afectivos entre vecinos, que son aquellos vínculos que favorecen la convivencia a pesar de su aislamiento físico y social. Centran la atención en la forma de habitar y de apropiarse del espacio que permiten a los residentes resistir y adaptarse a un sistema en el que los vecinos del Puche no son ni la clase dominante, no son el estamento privilegiado, ni tampoco el grupo mayoritario. De allí que se sugieran para el futuro una planificación urbana inclusiva y sostenible, una planificación urbana sobre todo en el que se tome en cuenta la opinión de las personas que viven en los barrios, es decir, los movimientos vecinales y sobre todo la implicación de los jóvenes en esa planificación urbana. Sí, pues en la segunda sección que se denomina